Concejalas, funcionarios, funcionarias municipales, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo número 12. Muy buenos días, señor alcalde, concejala, concejales, directivos, funcionarios que nos acompañan. Tal como señala el señor alcalde, se da inicio a la que corresponde a la sesión 12 del 2025. Por efecto de respaldo, se señala que esta sesión va a quedar debidamente grabada debido a problemas del internet, por lo que no va a poder ser transmitida en vivo a través de las plataformas municipales. Procedemos con lo que corresponde a la tabla, a la cuenta del señor alcalde. Martes 8, consejo ordinario. Miércoles 9, atención de público. Entrega del BID de mascota a la veterinaria comunal. Jueves 10, reunión con directiva de la Cámara de Comercio y Turismo. Entrevista de Radio Azúcar. Tuvimos una actividad expo saludable del Parque Municipal. Cuenta pública del Servicio de Bienestar en el Casino de Funcionarios. El inicio del taller de coarte. Y la entrega que por fin, una entrega simbólica con la comunidad de las plazas que estaban cerradas y estaban listas hace bastante tiempo esperando que las autoridades regionales vengan, así que la ceremonia de inauguración va a ser el 24. Viernes 11, grabación, resumen semanal, reuniones varias. Lunes 14, inauguración de la sala de computación Escuela Palestina y reunión de directores. Esa es la cuenta. Muchas gracias, señor alcalde. Procedemos entonces con las tablas de este consejo. Desde ya se solicitó autorización al señor alcalde para modificar el orden de la misma, en orden a que el punto 2.2, que corresponde al término de causa judicial en sede laboral, el RIT O98 en 2024, caratulado Olivares con ilustre Municipalidad de La Calera, pasará a ser el primer punto. Y para eso nos expondrá nuestra directora de asesoría jurídica. Buenos días, alcalde, concejales, concejala, secretario municipal. Sí, efectivamente, para efectos de someter a aprobación de consejo, se trae a esta sesión el término en la causa O98 del año 2024. La causa es respecto de un prestador de servicios honorarios que estaba en convenio con Cernamec, es decir, es uno de aquellos prestadores de honorarios de convenios del nivel central. Su actividad era psicóloga, ella inició la relación laboral el 20 de noviembre del año 2020 y la fecha de término de la relación laboral el 31 de diciembre del año 2023. Esta demanda todavía no tengo, no se visualiza, no lo veo. La demanda se interpone en el mes de septiembre del año 2024 y es un autodespido alegando incumplimiento de las obligaciones del contrato. Y el autodespido fija como fecha el 15 de julio del año 2024. El fundamento es no haber cumplido la orden de Contraloría en atención a la recontratación por aplicación de derechos de protección a la maternidad. El municipio interpuso la PPT anterior. El municipio ha interpuesto la excepción de caducidad, considerando que el último contrato suscrito solo se extendía hasta el 31 de diciembre del año 2023 y por lo tanto habían transcurrido con creces el plazo de 60 días para demandar. El monto de la remuneración que tenía la prestadora de servicio era 1.049.137, dependía de Dideco a través de la casa de acogida del programa dependiente de Cernamec. La causal de término de su contrato fue vencimiento del plazo por el término del convenio. El monto demandado, 31.126.133, además de los recargos propios de la nulidad del despido y cotizaciones. En una primera base de acuerdo propuesta por el tribunal se señaló 20 millones de pesos. En una segunda audiencia, ya iniciando audiencia de juicio, el tribunal rebajó las bases de acuerdo a 17 millones de pesos.
Tal como se los comentaba en la reunión de trabajo a la que pudieron acudir algunos de los concejales, esto se da en el marco de una prestadora de servicio que al momento de finalizar el convenio Cernameg de la casa de acogida, notifica que cursa un embarazo. En ese orden de ideas se le iba a absorber, es decir, iba a ser trasladada a otra unidad, a lo que ella no estuvo de acuerdo. Se iba trasladada a la OPD, que transitaba luego a la OLN. Producto de esta circunstancia, vencido el plazo, se pone término por la causal indicada, vencimiento de plazo. Ella concurre a Contraloría, alega esta circunstancia en cuanto al hecho de estar cursando embarazo. La Contraloría nos ordena reincorporarla, pero a la fecha de esta instrucción de la Contraloría ya no teníamos disponibilidad para absorber sus funciones. En ese sentido, ella interpone la demanda transcurrido 9 meses de la fecha de término de su relación laboral y además ella misma señala en su demanda que fija su autodespido el 15 de julio del año 2024, habiendo transcurrido 7 meses desde el término del contrato. Por lo tanto, la municipalidad interpone la excepción de caducidad, que es aquella que señala que transcurrido el plazo de 60 días, se pierde el derecho a interponer demandas. Y aún así, en el sentido de, considerando el fecha de, podríamos entender el 15 de julio, aún así han transcurrido más de 60 días desde la fecha de la interposición de la demanda, que es septiembre. Basamos esto en el hecho de que lo único que suspende el cómputo del plazo es la interposición de reclamos ante la Inspección del Trabajo. La ley no contempla la suspensión del cómputo del plazo de los 60 días por interposiciones de reclamos ante la Inspección del Trabajo. Por lo tanto, si bien contamos con una defensa sólida, el tribunal nos volvió a instar someter estas bases de acuerdo a consideración del Consejo. En primera instancia, producto de esta defensa sólida que teníamos respecto de esta demanda, habíamos decidido no someter a acuerdo de Consejo esta demanda y se iba a litigar hasta obtener sentencia. Pero el tribunal nos compelió a traerlo a sanción de Consejo. Y lo que se solicita en el acuerdo son ponerle término pagando la suma de 17 millones de pesos. Solamente complementar a lo que dice la directora, efectivamente se presenta por parte del tribunal esta opción porque manifiesta directamente de que estamos ante una situación de colisión de derechos, ¿ya? Que es aquel conflicto en el que tenemos dos derechos que son de igual o similar jerarquía y se tiene que ponderar, y eso es muy casuístico. Entonces, tenemos por un lado el derecho que alega ella, que es la protección a la maternidad, producto de que al momento del término del convenio se encontraba en estado de embarazo, versus las normas del debido proceso que dicen relación con que el plazo para la interposición de la acción son 60 días desde la desvinculación. En ese contexto es un poco lo que se manifiesta al suscrito, toda vez que me tocó comparecer a la audiencia, y también al señor administrador, que compareció en audiencia en calidad de alcalde subrogante. Pero ese es el escenario, tal como lo explicaba la directora de asesoría jurídica. Bueno, creo que lo trabajaron en comisión. Sí, lo trabajamos en comisión, les hice las mismas explicaciones. Esto es y tal como lo complementa Ernesto, que estuvo en la audiencia, el tribunal señala que, o que ponderemos que estamos en una situación de los derechos de la maternidad y nuestro derecho a alegar que interpuso la demanda o se habría interpuesto fuera de los plazos que establece la normativa. A nosotros como municipio nos obliga a hacer la defensa respecto de que, no habiéndose cumplido el plazo, seguiremos alegando que está su derecho precluyó y por lo tanto se debe dar curso a la excepción de caducidad. Por eso el tribunal nos
solicitó traerlo a consejo para que con esta información y ustedes ponderando ambos derechos, el derecho de la municipalidad a ejercer su derecho a defensa a través de esta excepción y el derecho a la maternidad, que es el que se alegaba en principio, considerando que en su oportunidad a esta prestadora de servicios se le dio una posibilidad para ser absorbida a sus labores y ella no estuvo de acuerdo en su oportunidad. Ejercicio que hicimos con la otra prestadora de servicio respecto del mismo convenio, que sí fue absorbida sus horas en su oportunidad. Miguel. Sí, bueno, explicar por qué no se quiere seguir litigando esta causa. Porque en No, el que fondo no si usted está dando razones de que ella no cumplió con los plazos, La decisión no es se le nuestra, ofreció concejal. eso, pero claro, pero que han habido ocasiones en que se entrega una base de acuerdo acá en el Consejo a solicitud del juez, pero hay una decisión de la dirección jurídica o de la alcaldía en que hay que seguir litigando a pesar de que exista esa causa. Lo que pasa es que en este caso el tribunal nos pidió además acompañar el acta de sesión en que lo pusiéramos en tabla. No basta con que nosotros le digamos al tribunal, ¿sabe?, que decidimos no llevarlo a acuerdo de consejo. Sí, solo para complementar y también dar respuesta al concejal. Efectivamente, nosotros acostumbramos a generar el informe positivo negativo. En este caso, nosotros podemos señalar en el contexto que nuestra teoría del caso es fuerte, ¿ya?, que tal como dice, que es la caducidad. Sin embargo, tenemos dos elementos que son importantes en ponderar y que en un momento también nos llevan a nosotros a presentarlo y se lo manifestamos también al alcalde, quien también manifiesta la opción de que se vote y eventualmente se apruebe, que dice relación con un pronunciamiento previo de la Contraloría en orden a la protección de la maternidad de los prestadores de servicio honorario, que es una normativa que es jurisprudencia administrativa, que es un punto que podríamos jugar en contra, más el tema de la discusión sobre la caducidad o no. Desde una perspectiva económica, que también nos tenemos que analizar, objetivamente estamos hablando de que en el caso de esta prestadora, de procederse a acoger la demanda en todas sus partes, estamos ya desde ya pagando solo por concepto indemnizatorio 31.133.000 y algo, ya versus más los recargos propios de la nulidad del despido, que en este caso eventualmente sí podría darse, toda vez que si el tribunal da el pase para rechazar la caducidad, nos va a dar una serie de elementos que podrían perjudicar. En ese análisis, sinceramente, teniendo claro que tenemos una teoría del caso fuerte, pero que eventualmente podría ser rechazada, ya sea por el Tribunal de la Calera, pero más que nada eventualmente en la vía de recurso de unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema, que es el riesgo que jugamos, podríamos decir que en el resguardo que tiene esta dirección del patrimonio municipal, es una opción que tampoco deja de ser válida para presentarse el día de hoy y por eso también la manifestamos la conformidad de presentarlo a sesión de consejo. Vamos a votación, Juan Carlos. Efectivamente trabajamos este acuerdo de consejo la semana pasada, el día viernes, y efectivamente, claro, se ve un monto alto, sin embargo, como vimos el sueldo también es un sueldo arriba de 1 millón de pesos, la espera fue larga, entendiendo que se pedían en un momento 30 millones y nosotros también tenemos que tratar de resguardar los recursos municipales, dentro de todo un monto, y según lo que nos decía también la abogada, dentro de los recursos que se ocupan en el año todavía se puede pagar ese recurso, por lo Así tanto es. eso también se confirma en esa reunión. Ahora, yo no sé si siempre va a ocurrir o no en darle alternativa a los trabajadores. Supongo que la trabajadora tenía una razón fundada por no haber aceptado a lo mejor llegar a la OPD en ese momento, pero supongo que habían también motivos profesionales que a lo mejor se podría haber generado otra instancia para haberla derivado a un área de salud o en Dideco, qué sé yo, pero eso son cosas que ya pasaron, así que de alguna forma espero que se cierre esto de buena forma para ambas partes. Apruebo. Gracias, Miguel. Sí, más que todo necesitaba como que quedara claro de que esto es que en el fondo que se aprobara esto era porque la dirección jurídica y la alcaldía consideraban que era la mejor opción para el municipio. Y yo también considero que es lo mejor, porque si finalmente
arriesgar, poner en riesgo más recursos municipales, en este caso pagar una indemnización más alta, obviamente afecta al patrimonio y nosotros como consejo tenemos que resguardar el patrimonio, así que apruebo. Gracias, Miguel. Pato. Bueno, escuchando los antecedentes, una vez más un caso de estas características, no es el primero que tenemos que nosotros votar los temas de los honorarios y todo ello a través de las diversas leyes, reglamentos, en fin, situaciones, van a favorecer a los trabajadores, que por lo menos a través de un trabajo que realizan nuestros jurídicos podemos mermar en cuanto a los costos que hay que financiar. No obstante ello, estos 17 millones duele, son 17 millones, no son nada 6, ni 3 como a veces hemos debido pagar. Y dado todos los antecedentes que ya se han manifestado, nada más tengo que aprobar. Vale, gracias. Sandra. Buenos días. Lo primero es, yo quiero hacer una solicitud que tiene que ver con respecto a la disponibilidad presupuestaria que nos va quedando con respecto a este ítem que habla de las costas de juicios y este tipo de situaciones, porque hoy día pagamos 17 millones a una funcionaria que se entiende el por qué no quiso el traslado, porque a ella se le planteaba el traslado a la OPD cuando la OPD estaba terminando la OPD, partiendo con Mejor Niñez. Entonces ahí, si uno analiza todos los elementos y se pone desde el lugar del trabajador, entiende el caminar que se dio. Y también se entiende el por qué se pasa hoy día este valor, porque de lo contrario nosotros podemos ir hasta las últimas consecuencias, pero podemos pagar el costo incluso más si el tribunal es a favor de los trabajadores y más de una mujer que está en un periodo de maternidad. Se entendería que el tribunal pudiese fallar a favor de la funcionaria. Entonces yo, si bien tenemos que aprobar, y apruebo, quiero solicitar y que quede en acta que por favor cada vez que se nos presente nuevamente una situación de esta índole, se nos presente el presupuesto que va quedando. Okay. Porque nosotros, y lo planteo porque yo fui una de las que no aprobó el presupuesto 2025, porque habían 95 millones para este tipo de situaciones, pero ya estamos en la quincena de abril y llevamos como hartas lucas gastadas y vienen otras situaciones porque hay desvinculaciones de otros tipos de instancias, de oficinas que hoy día ya no están cumpliendo funciones, vienen otras demandas. Entonces quisiera, por favor, que se nos entregue como corresponde la disponibilidad presupuestaria al respecto. Apruebo. Gracias. Rodolfo. Después de escuchar los relatos de los abogados, aunque no conozco la parte de la funcionaria, voy a rechazar. Gracias. Parece que tiene que fundamentar por ley. Sí. Porque si no... Sí, bueno, mi fundamento se basa... Estamos hablando de una profesional. Yo creo que fue bien asesorada por sus abogados. Vio que podía, después de los plazos que se habían cumplido, igual a lo mejor ella lo siento o creo que había perdido la oportunidad, pero seguramente fue bien asesorada. Veo entre comillas, un cierto aprovechamiento, un poquito de falta de ética en mi comentario y por eso rechazo. Gracias. John. Yo observo que estamos en una situación compleja y creo que no es conveniente litigar con una mujer embarazada. Hay que respetar y si eso tiene un costo hay que asumirlo. Apruebo. Muchas gracias, John. En atención a la votación precedente, se tiene aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo el punto 2.2 de la tabla, agradeciendo a nuestra directora de Asesoría Jurídica por su exposición. Procedemos a retomar el orden de la tabla y corresponde pasar lo que dice relación con el proyecto de acuerdo, tercera modificación presupuestaria, área municipal, para lo cual expondrá nuestro
encargado de presupuesto, don Claudio Monardes. Si ustedes ven, buenos días, alcaldes y señores concejales. Si ustedes ven esta modificación se ve completamente, pero preferiría que lo vieran también en el papel que yo le entregué, que es la misma modificación. Esto trabajamos nosotros el día lunes, viernes, ¿no? Viernes. El viernes, y también se trabajó una semana antepasada. Ya. 2 veces la semana pasada. Vamos a ver ahora, si usted ve en colores, es como separían las cosas, ¿ya? Por ejemplo, las transferencias de tercero público son 56.963.890, que son de libre disposición y se lleva directamente a servicios básicos. Si ustedes ven, es el mismo monto. Quiero también decir que hace 2 días la Contraloría estuvo realizando un documento sobre lo que tiene que ver con la energía eléctrica y se vuelve a subir en un 10% nuevamente esto. O sea, es algo complicado, capaz que esto, especialmente va al alumbrado público, se tenga que subir de nuevo esta modificación por esta nueva interpretación que hizo la Contraloría General de la República. Después, si usted ve en el color amarillo, son el FED, Fondo de Equidad Territorial, que es el royalty minero. Si usted ven hacia abajo, 26.207.240 millones, que es el espacio multiuso FED, 53 el llamado 34, que también va a pasar por consejo ahora, y transferencia de reestructuración plazal más sea 7 millones, ahí suman 333 millones de pesos. Después vemos los verdes, estos suman, que es alimento de día 10 millones, mantención y reparación 33 millones, otro gasto en bienes de consumo 10 millones, convenio de cuidado social 20 millones, adquisición de terrenos 60 millones, diseño de pavimentación llamado 35, 10 millones de pesos, que esto se pagaría con los 53 de abajo. Y abonamiento que fue 630 millones, esto se pagaría contra al programa de pequeñas localidades y pavimentación espacio multiuso. A los rojos, si ustedes ven la suma, es 21.600 y si ustedes ven la suma son 21.600. Esa es la modificación presupuestaria presentada por Consejo. Quiero contarle que se aprobaron varios convenios que van a llegar recursos. Uno es la plaza colindante a Jorge Hidalgo en la Campo Deporte. El otro es un proyecto IRAL, que es la plaza interior de la feria. También salió aprobado, 150 y algo. La sede de la población Arboleda. ¿Y cuál es el otro proyecto? 2, 3. Esos 3 creo que son los que están en convenio, ¿no? Sí, mientras tanto, que han llegado. Eso. ¿Pregunta, señor concejal, alcalde? Vamos a votación, Juan Carlos. Ya. Bueno, voy a partir mi argumentación con un poco de molestia, porque nosotros hemos trabajado una modificación 2 veces. A mí no me molesta trabajar 3, 4 veces, da lo mismo, pero me refiero que se faltó a la verdad el consejo anterior cuando se dice que no se había trabajado, porque sí se trabajó. Tuvimos más de 1 hora en esa modificación presupuestaria. Ahora es bien diferente decir que no se trabajó, porque después se nos cita otra reunión donde se presenta otra modificación. Por lo tanto, igual eso es bien diferente a decir que no se trabajó, para comenzar. ¿Quién dijo que no se había trabajado? En consejo se hizo cuando sacó el tema de la tabla, el consejo anterior. Usted lo dijo y lo sacó de tabla. No, lo saqué de tabla porque faltaban antecedentes, la presentación y la comisión de trabajo. Eso es lo que dije. Era por falta de antecedentes, concejal. Sí, lo que pasa es que en ese consejo efectivamente se comprometieron a enviar información que tenía que ver con un proyecto de seguridad pública. Y no lo mandaron. Efectivamente no se envió, pero una cosa es eso y otra cosa es que la modificación sea diferente. Y la modificación es diferente. Por lo tanto, eso quería comenzar. En este cambio, justamente, una de las cosas que me hacen ruido es que la primera propuesta, que tenía que ver con el semáforo de San Diego con Chañaral, no se incluye en esta modificación, sino que posiblemente se va a hacer más adelante. Sin embargo, lo que vemos en esta es una necesidad real. Hay un accidente casi semanal en ese sector y esperemos, y por eso queda grabado en el Consejo, que no haya ninguna víctima fatal. Si bien el semáforo no es la solución final, porque obviamente tiene que ver con la imprudencia de algunos conductores, es una solución que aporta sin duda al sector. Y lamento que no vaya como prioridad en esta modificación donde estamos hablando del royalty, o FED como está planteado acá.
Dentro de esta modificación también se habla de seguridad pública, que vamos a tener más móviles. Sin embargo, he escuchado muchas veces en el municipio que no se puede hacer mucho en cuanto a seguridad, más que prevenir. Por lo tanto, no tengo del todo claro la finalidad de tener más móviles. Son 410 millones que van a ir a la feria minorista, lo que entiendo, porque nosotros, y eso también hay que reconocer, hemos aprobado todo lo que se ha hecho en la feria. Sin embargo, este año nuevamente, a través del royalty, no se destinan recursos ni para salud ni para educación. Y como lo habíamos hablado también con algunos colegas, no ha sido nuevamente un proceso participativo, no se ha escuchado a las personas, ni menos a los concejales. Por lo tanto, yo siempre me quedo con la frase que usted nos dice, alcalde, que no somos coadministradores. Y en ese contexto yo entiendo la propuesta, sin embargo no la comparto. Y finalmente mi voto siempre es generalmente anecdótico y por eso siempre se aprueba todo en consejo, así que por eso rechazo. Ok. Quiero contextualizar lo que dice el concejal. No está el semáforo de San Diego porque hoy día vamos a considerar en la partida de julio porque está en estudio. No es llegar e instalar un semáforo. Nosotros notificamos a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que nos autorizaran a hacer el conteo, el levantamiento de la información. Ese levantamiento tiene un proceso que no es llegar y decir yo voy a instalar un semáforo en tal punto. Y la dinámica y la experiencia que nosotros tenemos, 3 años y medio, nosotros instalamos 5 semáforos, nos demoramos 3 años y medio en instalar 5 semáforos por la lentitud que tiene la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Juan Carlos. No significa que nos estamos priorizando y empatizando con la situación. Hemos hecho todos los esfuerzos instalando semáforos que no existían en la comuna de La Calera, como Iriarte, con La Torre, JJ Pérez con Josefina, Lautaro con Sumaeta con O'Higgins y O'Higgins con Chañaral. Son dinámicas distintas, por eso hoy día la necesidad es sacar la feria, porque altera la convivencia y la seguridad pública de los vecinos del Comité Pedro Valdivia y todos los que viven en el sector. Así que no es que no le demos prioridad, uno como maneja el sistema presupuestario conoce la dinámica y los tiempos. Eso. Miguel. Gracias. Bueno, fui partícipe de las 2 reuniones y claro, a pesar de que se hayan modificado temas o orden de cómo se van a gastar los recursos finalmente durante el año, es básicamente lo mismo, no hay muchos cambios. El cambio más grande es que no se considera el total comprometido del gobierno en cuanto al monto que se transfiere por royalty minero, sino que es solamente hasta lo que ha llegado hasta ahora. Entonces, sinceramente no hay más, no hay que darle mucha vuelta a eso. Y fue algo que al menos yo pregunté y solicité saber por qué se había ingresado el monto total, siendo que se estaba pagando por parte. Así que me alegro que se haya considerado eso. Aparte, imagino que también es que esta modificación que es importante, ojo, aprobar o no aprobar la plata del royalty, idealmente es que todo el Consejo esté en conocimiento de qué se trata. Y lamentablemente los mismos 3 concejales participamos de las 2 reuniones. Entonces, y sin excusa del resto. Entonces creo que si es que no puedes participar de algo tan importante, por último excusarte. Dicho eso, acá hay un proyecto que es de comuna y que es la feria minorista y que es un compromiso que hasta ahora hemos tomado todos los concejales. ¿Y por qué lo habíamos tomado todos en su momento? Era por las dificultades que tenían los vecinos de calle Pedro Valdivia, de calle Teresa, los colindantes a la plaza Arturo Prat, calle de Alonso Somaeta, en fin, donde hoy en día se emplaza la feria minorista para darle más dignidad a los comerciantes y que ha sido algo que se le ha venido prometiendo hace 20 años y que hoy en día podemos ver resultados y podemos saber que finalmente sí o sí va a haber un traslado y sí o sí va a haber un lugar digno. Entonces, yo lamento que se cuestione eso finalmente, porque se está cuestionando el cómo.
se está haciendo esto. Yo en particular he solicitado que el royalty, al menos una parte, sea participativo, se hagan concursos entre organizaciones sociales, se vote, etcétera. Pero finalmente es una decisión de la administración y la gente quedará finalmente si es que considera que esto se gastó de buena manera o no, o si ellos esperaban o no que esto fuera participativo. Ahí después se ven las votaciones finalmente, cada 4 años. Yo espero que, eso sí, alcalde, el próximo año, ya que la feria debería estar terminada, se haga más participativo esto, ya que este año, debido a la contingencia y debido a que no teníamos recursos para financiar, en el caso asfaltado de la feria minorista, el próximo año se pueda dar la oportunidad de preguntar a los vecinos en un proceso democrático y participativo cómo quieren gastar quizá una parte de los recursos del royalty minero. Creo que sería un ejercicio que profundice la democracia dentro de la comuna. Dicho eso, hay otras cosas súper importantes que se están aprobando. El aporte de los pavimentos participativos, algo que constantemente nosotros venimos a decir al Consejo: oiga, esta calle le hace falta asfaltado. Hay un listado de 15, 20 calles que están a la espera. Entonces, aprobar recursos para eso creo que es dignificar la comuna también y dignificar la vida de los vecinos. Y así podría seguir con todo lo que se está aprobando. Creo que es algo que es necesario, alcalde. Hay un compromiso mío, al menos como concejal, de que el proyecto de la feria minorista sea exitoso, que los comerciantes tengan un lugar digno y que los vecinos de las calles donde está emplazada la feria minorista puedan volver a tener una vida normal. Así que yo apruebo, alcalde. Gracias, importante lo que dices tú, porque esto 20 años en espera. Gracias a la gestión también del presidente que entregó estos recursos hemos podido avanzar, y el compromiso de la subsecretaria que estuvo también presente, donde nos inyectó 3 proyectos. 2 ya están materializados a través de convenios, nos falta el tema de la tenencia responsable a través de la esterilización, más de 1000 esterilizaciones. Entonces se han ido sumando los esfuerzos y eso habla de un trabajo de mucha humildad, porque no todos los municipios tienen esa capacidad presupuestaria de invertir más de 1000 millones de pesos en algo que es necesario para garantizar seguridad y darle esa tranquilidad que necesita la gente de Pedro Valdivia, que por año ha estado, de hecho estamos demandados, hay que recordar también, tenemos desacato ahí que está en curso. Así que eso, gracias Miguel. Pato. Royalty minero es un concepto que se ha discutido mucho. Sin embargo, cuando entendemos que la destinación del royalty minero inicial del año pasado se hizo conscientemente en aspectos importantes para el desarrollo que se han cumplido, es un beneplácito saberlo, que se ha diseñado por parte de su equipo alcalde, y como concejal uno tiene que aceptar las propuestas o no aceptarlas, pero veo que son buenas, van en buena lid. Ahora, cuando usted decide con su equipo que este royalty sea para financiar las obras estas que están en proyecto y que ameritan su inversión, lógicamente que uno está de acuerdo. Yo no lo voy a cuestionar en sus decisiones porque usted con su equipo, excepto que fuera algo que no le conviniera a la comuna, que fuera algo rechazable desde el punto de vista hasta de sospechas, si se quiere. Pero se me produce todo lo contrario, así que con gusto apruebo sus proyectos también, señor alcalde. Muchas gracias, Pato. Sandra. Bueno, yo quiero destacar algunos elementos con respecto a la modificación. Primero que nada, la primera modificación que nosotros vimos, que es importante que la comunidad lo sepa, nosotros dentro de la modificación se incluía todo el recurso que no ha llegado aún del royalty. Eso es un error, disponer de recursos que no tenemos. Entonces quiero saludar que hoy día se está hablando de los recursos que sí tenemos.
Y en ese contexto hay unos elementos que yo quiero destacar. Primero que nada, yo quiero agradecer que el alcalde haya desistido de comprar un terreno donde habían 60 millones, que hoy día es un gasto que se disminuyó. Eso creo que hay que destacarlo. Por fin tomó una buena decisión al respecto. Creo que eso es necesario destacarlo. Además de eso, claro, efectivamente se invierte. Nosotros hoy día contamos el presupuesto vigente que tenemos para lo que es la pavimentación de la feria es de 170 millones y nosotros en esta modificación le agregamos 240, lo que quedaría en 410 millones. A ver, todos entendemos la necesidad del desarrollo de la feria. Sin embargo, lo que muchos hemos cuestionado habla con respecto al recurso que hemos invertido, porque efectivamente aquí nosotros estamos resolviendo una situación que habla de una comunidad que necesita que salga la feria de donde ellos viven, que es una necesidad real, que hay un juicio, que nosotros como municipalidad tenemos que responder. Hay una comunidad que está realmente secuestrada por la feria, y que al cambiar la feria se va a resolver. Sin embargo, aquí el cuestionamiento habla con respecto a que es la actividad económica de privados. La feria es la actividad económica de privados. Entonces, hoy día nosotros, ¿cuál es el cuestionamiento? Por lo menos lo que yo quiero pedir, alcalde, habla con respecto a lo siguiente. Este año vemos que la necesidad del proyecto de la feria necesita el recurso porque hoy día nosotros tenemos la luz, tenemos las pescaderías, tenemos la calle. Sin embargo, hoy día nos falta pavimentar o mejorar el espacio donde se van a poner los puestos de los feriantes, que es algo que debiera salir del costo de los feriantes, que nosotros como municipio ya no debiéramos hacer ese trabajo. Falta eso y para eso es este recurso, pero además falta una área que tiene que ver con área verde y que donde también se instalarían las cocinerías que vendrían siendo como food truck, según el proyecto que tenemos y que pudimos ver claramente. Gracias, Manuela, por haberlo presentado, porque lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos los concejales, que muchas veces no manejamos toda la información, no se nos entregan todos los antecedentes. Se hizo un esfuerzo por mostrarnos los antecedentes, sin embargo hubieron cosas que no se nos mostraron, pero sí se entiende la necesidad del recurso para la feria. Pero yo quiero hacer hincapié en algo en este consejo y quiero que quede en acta, que por favor, y que se entiende que ya el próximo año nosotros no debiéramos invertir desde el recurso del royalty minero para el desarrollo del término o más en la feria. Porque todos tenemos claro que en la comuna existen muchas más necesidades que la feria. La feria es un gran problema para la administración, para los vecinos, para los mismos comerciantes, porque hoy día tenemos una feria que es una feria ingobernable. Entonces, claro que necesitamos el traslado. Entonces, por eso es este recurso, para que la calidad de los feriantes que se trasladen sea mejor. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la suma y resta de cuánto hemos invertido en la feria. Y la petición que yo quiero hacer como autoridad en este consejo, alcalde, es que esta fuese la última, es decir, entiendo que del recurso que falta vamos a tener que invertir más en la feria para terminar lo que es el proyecto que nos presentó Manuela, que es con respecto a la pavimentación del sector donde van a ir los puestos feriantes y además que se tiene que hacer un desagüe. Y entiendo que con eso nosotros hemos hecho más que bastante por los feriantes. Creo que debiéramos ponerle un tope. Yo sé que los feriantes están trabajando para construir sus puestos, entonces debiéramos avanzar en eso. Yo quiero agradecer, quiero hacer hincapié en ese sentido con respecto al recurso que vamos a seguir invirtiendo en la fe. Dicho esto, apruebo el presupuesto. Gracias, Rodolfo. Apruebo. Gracias, John. Sí,
Quisiera llamar a la reflexión. Siento o tengo la sensación de que respecto al royalty se arma esperanza, nerviosismo, idea, y yo creo que nosotros debiéramos tener claro que los recursos del royalty minero de cada municipio son indicados, son distribuidos por la autoridad comunal. Y nosotros como concejal podemos tener pensamiento, podemos decirle, podemos ponernos de acuerdo, podemos ponernos no de acuerdo, pero así es. Y lo otro, hay que tener cuidado cuando se habla de la Feria La Calera. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque la historia de la Feria La Calera tiene alrededor de 40 años. 40 años en la población Campo Deporte, en Alonso Sumaeta, en Pedro Valdivia. Entonces, ¿qué pienso yo? La señora Sandra dijo, le hemos dado a la feria, pero nosotros no le hemos dado nada. La feria nos ha dado todo, nos ha dado años de trabajo, de sacrificio, de frío, de lluvia, de no tener recursos, muchas cosas. Entonces, vamos caminando en hermandad, vamos caminando en positivismo y dejemos pensamientos, ideas propias o lucimientos propios de un lado. Apruebo. Gracias, John. Muchas gracias, Claudio. Gracias a usted. Se tiene por mayoría absoluta de los miembros del Consejo aprobada la modificación correspondiente a la tercera modificación presupuestaria área municipal. Continuamos con el punto 2.3, proyecto de acuerdo, incorporar modificación al reglamento interno y estructura organizacional de la ilustre Municipalidad de La Calera, para los cuales pondrá nuestro administrador municipal, don Francisco Larraguibel. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Gusto saludar al alcalde, concejales. Está súper, no sé. Sí, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Buenos días, señor presidente, señores concejales. Comenzamos. Tal como se trabajó en reunión de trabajo, valga la redundancia, el día viernes pasado, lo que se presenta hoy día es una modificación del reglamento interno de la municipalidad y de estructura organizacional. El artículo 31 de la Ley Orgánica de Municipalidades nos mandata a que la estructura interna del municipio esté regulada en un reglamento, y ese reglamento pasa por la aprobación del Consejo, y siendo esta una modificación al mismo, pasa también por la misma formalidad. En términos generales, la modificación dice relación con el acomodo o la mejora de ciertas funciones con el objeto de dar un mejor servicio a la comunidad en cada una de las materias que se van a describir a continuación. En definitiva es eso, una modificación estructural de las funciones de algunas unidades municipales o la creación de otras. La primera de ellas es la creación de la unidad de archivo dependiente de la Secretaría Municipal. Hoy en día y hasta la fecha nos encontramos con que la cantidad de archivos, decretos, documentos, carpetas que existen hoy en día en el municipio, no, si bien es parte de las funciones de Secretaría Municipal, no existe una unidad propiamente tal que se encuentre a cargo de dicha función, y la idea en un contexto de mejora continua, es precisamente crear esta unidad de archivo, una suerte de biblioteca que albergue cada uno de la documentación que hay hoy en día circulando por el municipio. En segundo lugar, tenemos la unificación de las funciones de aseo y ornato en el área operativa. A la fecha hemos advertido que las funciones de aseo y ornato, de limpieza, de hermoseamiento, se ha dado de manera natural, son compartidas por dos unidades, operativa por un lado y por otro lado la unidad de medio ambiente. En estricto rigor, la unidad de medio ambiente le corresponde, por supuesto, la promoción medioambiental en cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica. Y por otro lado, nunca se ha consagrado como tal a una unidad de aseo y ornato en el municipio de La Calera, si bien se cumple la función. En consecuencia, para una mejor operatividad, lo que se pretende con esta modificación es unificar todas las funciones operativas, tanto de recursos materiales como recursos humanos,
en el Departamento de Operaciones y así fortalecer de una manera unificada y más coordinada las funciones de aseo y ornato que nos encomienda nuestra ley orgánica. En el mismo orden de ideas, en relación con la veterinaria municipal, se reconoce la existencia de la veterinaria municipal en el reglamento interno y con la finalidad de darle un aspecto, un carácter más comunitario en relación con los habitantes de la comunidad local, un sentido más social, es que ésta pasa a ser dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. En relación con la función de recaudación, como le señalaba en su momento en la reunión de trabajo, la recaudación tiene dos fases, por así decirlo, una voluntaria en la cual el contribuyente concurre, valga la redundancia, voluntariamente a pagar sus tributos o a pagar los derechos a la unidad de rentas y patentes. En segundo lugar, también podría ser que se recauda directamente en el lugar, como es el caso de FEMACAL o la feria minorista. Y por otro lado hay una función o una tarea más compulsiva que depende del Departamento de Cobranzas. Hoy en día lo que se apunta es unificar en una sola línea de acción esta misma acción que es la recaudación en la fase primero voluntaria y luego en la fase compulsiva que es el Departamento de Cobranzas, que hemos advertido que puede reforzarse esa función que hoy en día está un poquito alicaída, por así decirlo. Y finalmente, en relación con la Dirección de Asesoría Jurídica, hoy en día nos encontramos en una situación de hecho bien especial. Por un lado tenemos a nuestra directora jurídica que está subrogando la Dirección de Seguridad Pública y por otro lado tenemos al abogado de planta de la Dirección Jurídica que está cumpliendo dos funciones también por un tiempo prolongado por razones de salud de la titular. En consecuencia, lo que se plantea es la creación de una dirección adjunta de la Dirección de Asesoría Jurídica por un tiempo determinado, con el objeto de poder fortalecer también las responsabilidades de esta dirección adjunta, grado 8, que está contemplado en la planta municipal, que tiene el carácter de genérico, y en este caso en particular, atribuirle las funciones de la revisión de legalidad de los actos jurídicos y administrativos, y con ese objeto también poder entregarle mayores responsabilidades en esta situación que nos encontramos y que por supuesto va a tener un coto en algún momento, pero sí es necesario poder fortalecer. En consecuencia, esta presente modificación a lo que apunta es precisamente que el Consejo autoriza al señor alcalde para introducir estas modificaciones y poder, en definitiva, con todas estas modificaciones estructurales, dar un mejor servicio a la comunidad. ¿Consulta? Sí, tengo dos preguntas. La primera para usted, alcalde. En este caso, como se está viendo esta nueva dirección, ¿se está trabajando igual en tener un director de seguridad pública o este interinato de alguna forma va a continuar en el tiempo? Lo que pasa es que el director de seguridad pública está con vacaciones, tiene hasta mayo, entonces no podemos hacer ningún movimiento hasta que no se cumpla el periodo legal. Ya. Entonces, por eso el cuadro de subrogancia dice primero está Cecil y luego estaba Gloria Tapia. Ok. Y lo otro, administrador, esta unificación de renta y patente y el Departamento de Cobranza, ¿se trabajó con ellos en el aspecto de que es una propuesta que puede ser efectiva? Sí, efectivamente la directora por supuesto que está en conocimiento, de hecho es una línea de acción que ya habíamos conversado en su oportunidad, hay una propuesta también, la que hay que trabajar hoy en día, pero precisamente lo que se apunta es a reforzar esa función de cobranza que hoy día es necesario reforzar. Pero sin esta unificación igual podrían funcionar. No, en efecto, existen hoy en día de esa forma. A lo que vamos es precisamente a destacar la función de recaudación, porque existe... la gran mayoría de los contribuyentes caleranos, por supuesto que son bastante responsables, debo decirlo. Si eso no es una realidad que no podemos no destacar. Efectivamente, son responsables, son buenos contribuyentes. Pero también existen casos en que es necesario realizar esta cobranza de manera más forzosa, que lo que pasa por una ordenanza que ustedes mismos aprobaron en su momento, que es la ordenanza de cobranza, que establece dos pasos, una cobranza administrativa y luego una cobranza judicial, para esos contribuyentes que andan dando vueltas por ahí. Ya, gracias. ¿Vamos a votación, Juan Carlos? Sí, bueno, yo en realidad tenía dos posturas con respecto a lo mismo. De mi punto de vista, se podría, puedo estar equivocado con respecto a la dirección de esta, que se genera una nueva dirección, como lo planteé en esa reunión. Creo que se podría haber avanzado más adelante, a lo mejor después que se termine este cargo temporal, en una dirección de cultura, entendiendo que se viene el centro cultural, y crear la unidad de cultura en sí.
Esta unificación efectivamente puede funcionar sin que quede explícito, porque finalmente es un trabajo que se pide a nivel de municipio, pero finalmente hay algo que no comparto y que por lo menos ese día con hartos colegas lo hablamos, que es el cambio de la veterinaria a cargo de IDECO. Sacarlo de alguna forma de medio ambiente, entendiendo que es un principio de la administración pública también, en que mientras más obligaciones tiene un departamento, obviamente menos supervisión va a haber. Por lo tanto, yo creo que la concentración de responsabilidad no es una buena idea. De mi punto de vista, se tienen que delegar las funciones para que haya también una descentralización y haya una mejor supervisión. Por ese motivo, yo rechazo esta modificación. Solo como acotación, señor alcalde, por su intermedio, lo mismo que conversamos en esa oportunidad también. Hoy en día funcionaba sobre la base de la responsabilidad administrativa de un funcionario de planta, que es Roberto, que, como le reitero, se pretende concentrar las funciones socioeducativas y de promoción medioambiental, y hoy en día, a diferencia del caso que tenemos, existe una funcionaria con responsabilidad administrativa que va a estar a cargo de la veterinaria, solo para que se tenga presente. Sí, solamente para terminar mi punto, efectivamente, claro, pero esa funcionaria igual podría pertenecer de alguna forma o desempeñar sus funciones en medio ambiente. Lo que pasa es que mi argumento tiene que ver con que Dideco es el departamento que tiene más oficinas a cargo. Y de hecho hemos tenido reuniones donde la misma directora está a cargo de la oficina de la juventud, la oficina de la inclusión, de alguna forma supervisando, y no creo que es bueno centralizar todas las obligaciones o supervisiones a través de una oficina. Ese es mi argumento. Es un buque grande, efectivamente. Okay. Gracias. Miguel. Sí, bueno, más que todo comentar que, claro, comparto respecto a que las funciones de la veterinaria municipal, tampoco estoy de acuerdo con que se separen de medio ambiente, entendiendo que el común de las personas, y me incluyo, relaciona la tenencia responsable, que es la responsabilidad que tiene el municipio por ley, más que la veterinaria incluso, se asocian con medio ambiente. Y tienen relación con medio ambiente en relación a los perros vagos, en relación a que la gente no esteriliza las mascotas, en relación a que los animales de granja andan dispersos por las calles. Sin embargo, la totalidad de lo que se propone, sí hay cosas que estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que se refuerce y se reorganice el cobro de patentes. Es muy necesario, alcalde, porque es una falencia del FIGEM, entre otras cosas, algo que del periodo anterior, hace 3 años que vengo mencionando que tenemos un problema de que no se están cobrando todas las patentes o la cantidad de patentes necesarias para poder ganarse el FIGEM, y que eso lamentablemente hace que el municipio recaude menos, y si recauda menos tenemos menos plata para hacer todas las funciones del municipio como tal. Así es que eso, y creo que también el tener un área operativa más fuerte también, al unir estas dos áreas, va a hacer que el trabajo sea realizado de mejor manera, sea más eficiente, se llegue más rápido a los lugares donde, por ejemplo, se esté ensuciando, o puntos críticos como por ejemplo que se menciona mucho acá, que es la calle Manuel Rodríguez, Palmilla en este caso, etcétera. Así que apruebo, alcalde. Muchas gracias, Pato. Apruebo, alcalde. Gracias, Sandra. Bueno, nosotros trabajamos en la reunión del viernes. Quiero decir al respecto que nosotros, por lo general, los temas de consejo los trabajamos o el lunes anterior al consejo, y la semana pasada lo hicimos el viernes, porque el lunes habíamos algunos que teníamos otros compromisos. Una extensa reunión donde pudimos verbalizar todas nuestras inquietudes, que también entendemos que son nuestras opiniones, y si quieren las toman o no, pero viendo uno de los elementos que nos han mencionado los colegas, que habla con respecto a los archivos, es una, gracias Angélica, es una de las necesidades que tiene este municipio. Hay oficinas donde hay una cantidad de papeles que ya debieran estar desaparecidos.
sobre todo nosotros que estamos en el plan de menos papel. Yo quiero mencionar las cosas que sí están ocurriendo en la práctica. En la práctica hoy día cuando tú llamas por una situación ambiental llega más rápido operaciones que medio ambiente. Esa es la realidad. Y sí me hace sentido. Lo que sí es que yo entiendo la preocupación de que Dideco está abarcando mucho y todos sabemos que quien mucho abarca poco aprieta. Esperemos que no sea así. Demos un voto de confianza. Apruebo. Gracias, Sandra. Rodolfo. Una consulta a Francisco. Cuando se hacen estas modificaciones, ¿se incluye el Departamento de Recursos Humanos? La verdad, en esta etapa no. En esta etapa no se incluye porque una vez que se autoriza recién por parte del Consejo a modificar el reglamento, se procede a implementar las reestructuraciones a través de los correspondientes actos administrativos. Perfecto, gracias Francisco. Voy a aprobar. ¿Será posible que nos pudieras enviar el detalle de estas modificaciones? Sí, por si supuesto. Es posible. Sí. No, el detalle de cada una de las modificaciones posibles. Sí, o sea, está en el proyecto de acuerdo y viene adjunto también del reglamento, del reglamento interno que contiene las funciones que se modifican. Sí, es un acomodo en realidad. Gracias. Bueno, apruebo. Muchas gracias, Rodolfo. John. Apruebo. Gracias. En atención a la votación Muchas gracias, precedente, se tiene por aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo el punto 2.3, que corresponde a la modificación del reglamento interno y estructura organizacional de la Ilustre Municipalidad de La Calera, agradeciendo la exposición de nuestro administrador municipal. Vamos con el punto 2.4, correspondiente al proyecto de acuerdo, aprobación en convenio correspondiente a la ejecución del programa 42 llamado de programas de pavimentación participativa, haciendo desde ya la subsanación toda vez que a este secretario, según consta, le llegó este número, pero corresponde al número 34. Buenos días, señor alcalde, señor secretario, señora concejala y Sí. señores concejales. Yo decía tan adelantado, 42, y que estaba Claro. No, había llegado ese número, No, por eso ya, se ya, incorporó ya, ese ya, número ya. a la tabla del Consejo. Es importante hoy presentarle esta aprobación del convenio, ya que es el último trámite administrativo que nos permite avanzar ya en la licitación por parte de Serviu para la ejecución de los pavimentos aprobados en el llamado 34. Es así que, en la lámina siguiente, tenemos el objetivo del convenio, que es para la ejecución de las obras de pavimentación de calzadas y obras anexas en las calles aprobadas, en este caso 19 de septiembre y 5 de abril de la Villa Maipú, durante el año 2024, como parte del 34 llamado de pavimentos participativos, debe ser aprobado por el Consejo Municipal. La lámina siguiente, podemos ver la inversión y los montos totales de este proyecto, que llega a 226 millones y fracción, con un aporte de Serviu de 173.444.000 pesos y un aporte municipal de 52.732.000 pesos, el cual pasamos en noviembre del año pasado la solicitud de compromiso de aporte. Nuestro encargado de disponibilidad presupuestaria acaba de pasar la modificación presupuestaria que nos da los montos y estamos ya en la situación administrativa de poder aprobar este convenio y transferir los montos, lámina siguiente, para poder avanzar en la ejecución del proyecto. Este convenio también trae responsabilidades y compromisos. Tenemos la responsabilidad de Serviu de licitar, adjudicar y supervisar la ejecución de esta obra, la responsabilidad del municipio de aprobar el convenio y gestionar la coordinación de los residuos con nuestro botadero oficial, que es KDM. Serviu además se compromete a realizar 2 reuniones participativas en la ejecución de este proyecto y la municipalidad asume la administración de la obra una vez esté ejecutada. Tenemos un plano referencial donde podemos ver que la calle 19 de septiembre y 5 de abril, que son las vías de la Villa Maipú, se pavimentan por todas sus vías, acera por ambos costados, acera reforzada en todos los accesos vehiculares y a modo de complemento en el cruce central que tiene la población se considera un pasaje peatonal también pavimentado. Al lado de la sede eso. Al lado de la sede, donde están los columpios. Es así que, en resumen, solicitamos al Honorable Consejo que pueda aprobar el convenio correspondiente a la ejecución del 34 de llamado del programa de pavimentos participativos,
desarrollado entre el Servicio de Vivienda y Urbanización y la región de la región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de La Calera. Consulta, la Manuel Rodríguez, ¿en qué estado está? Está aprobado el tramo de Alexandri y debemos postularlo para el llamado 35. Tenemos 9 vías elegibles y 3 vías más por pavimentos de tercero, los cuales debemos hablar con David Gómez para pasarla a Paipar y postularlas todas juntas. Perfecto. Yo tengo una pregunta, alcalde. Bueno, en realidad dos. Nosotros vivimos este proceso con las calles que están actualmente pavimentándose en el sector del Trigal y hay diferentes pasajes por ahí, Chorrillo, Miraflores. Claro, los vecinos en realidad estaban como bien desesperados, de alguna forma habían perdido toda esperanza porque se demora mucho entendiendo que esta es una licitación provincial, ya que de alguna forma escapa el control municipal. En ese mismo aspecto quería preguntar con respecto a las fechas, porque más o menos cuándo se podría estimar que esto estaría listo, pavimentado. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es la importancia también que les dan ustedes como proyecto, porque supongo que después del proyecto que pasa ya a la pavimentación no se puede hacer mucho. ¿Por qué pregunto esto? Porque algunos vecinos del sector que están en la actualidad pavimentándose me decían que han tenido poco espacio, por ejemplo, para tener árboles. Entonces, la empresa en un momento le habría dicho, después que esté pavimentado, ustedes tienen que cortar la vereda. Entonces, de mi punto de vista, sería ideal que se vea previamente y no se eche a perder de alguna forma lo que se está construyendo. El pavimento participativo se trabaja con los vecinos, el diseño fue aprobado por los vecinos, vale decir, los árboles que están considerados en el diseño fueron los árboles que los vecinos en ese minuto nos dijeron, los árboles que extraemos son los que por diseño de ingeniería debemos extraer ya que no hay otra alternativa de solución. Sí, tomamos la consideración y vamos a tener más cuidado con los próximos trabajos con los vecinos para preguntarle o quizás incluirle a los diseños más árboles de los existentes. Pero lo que le puedo aportar para que esté tranquilo como concejal es que el diseño de ingeniería va aprobado por los vecinos, por cada uno de los vecinos beneficiarios. Por lo tanto, ellos saben dónde van al Corques para protegiendo sus árboles y qué árbol existente debe salir porque no se puede ejecutar el proyecto de pavimentación con ese árbol que molesta. Súper. Y con respecto a la fecha, porque esto pasó casi un año después que nosotros lo aprobamos, esto va a pasar lo mismo probablemente. La transferencia la hacemos ahora antes de mayo, Serviu debe licitar entre julio y agosto, también se puede atrasar como cualquier servicio público y la licitación sale entre diciembre y enero. Como es provincial, es para la provincia de Quillota y toda su Calera, Nogales, Quillota. Claro, es grande la licitación. Y la cruz, claro, se dividen en dos. En este caso siempre nos toca con Nogales y vamos después de Quillota y la cruz. Por eso nos atrasamos 2 o 3 meses más de las otras comunas. Y ese PAC se hace, supongo, por valores, por disminuir los valores, ¿no? Ese PAC se hace, esto es a modo de informar lo que hace Serviu porque no nos corresponde, pero lo hacen para poder disminuir los valores porque trabajan con precios referenciales. Por lo tanto, a más metros cuadrados es más conveniente la oferta. Ya, gracias. ¿Vamos a votación, Juan Carlos? Apruebo. Sin duda, la presidenta ha luchado harto por este proyecto, Miriam. Ella no quería, de alguna forma, informar a los vecinos porque ustedes saben que hasta que no esté aprobado, muchas veces se caen los proyectos. Así que espero que esto sea una solución. En realidad, en un momento cuando visité el pasaje, los vecinos ellos mismos querían tapar los hoyos, pero estaba tan malo el terreno que decían, mejor dejémoslo como está para que vean lo malo que está. Entonces, de alguna forma, esta solución que viene después de muchos años, sin duda va a ser un aporte para ellos. Así que muy contento con la Villa Maipú, y así que obviamente apruebo. Gracias, Miguel. Gracias, alcalde. Sí, muy alegre por, sobre todo la Villa Maipú, donde he estado en varias oportunidades. Y ojo, esto se aprueba con plata de modificación anterior, así que para que no todos nos subamos al carro de la victoria. Así que apruebo, alcalde. Muchas gracias. Pato. A su equipo, a sus profesionales por el trabajo que le corresponde y el logro obtenido. Apruebo. Gracias. Sandra. Apruebo. Gracias, Rodolfo. Apruebo. John. Apruebo. Muchas gracias. En atención a la votación presente, de forma unánime se tiene por aprobado la celebración del convenio correspondiente a la ejecución del 34º llamado del programa de pavimentación participativa. Agradecemos ahí a don Cristian por su Muchas gracias exposición. por el tiempo, concejales, alcalde. Gracias. Vamos a puntos varios. Juan Carlos.
Gracias, alcalde. Bueno, a modo comentario, como mi colega me tiró una indirecta, yo también digo que siempre soy consecuente y por lo menos cuando hablo en comisión mantengo mi postura. Así que eso quería comentar. Voy a tocar el siguiente tema. Ernesto, una consulta. Con respecto a las capacitaciones, pasantías, ¿hay alguna obligación legal con respecto al reglamento, a la presentación en consejo? No. No, pero lo vamos a trabajar porque entiendo que es la solicitud que habría realizado en algún momento y el alcalde estamos verificando la agenda también y los tiempos para el tema. Ah, ya, súper. No lo hago en modo de presionar, sino que nosotros tenemos la práctica de hacerlo. Entonces, por eso pregunto, porque esta sería la tercera vez que pedimos la presentación de la pasantía y obviamente queremos saber en qué se puede aportar en este tipo de capacitaciones que supongo que son súper válidas, porque el tema número uno que le compete o que le importa a la comunidad es la seguridad. Por eso lo vuelvo a reiterar. Mi primer punto, o segundo en realidad, tiene que ver con una situación de ratones en el condominio de Doña Anita, que está en calle Amtor. Al lado de la oficina de medio ambiente hay un terreno que está desocupado entre comillas, porque han acumulado basura y los vecinos han grabado videos, me lo han enviado, donde lamentablemente los ratones que están ahí se van a ese sector. Así que obviamente esto es un terreno privado, pero paradójicamente está al lado de medio ambiente, entonces sería bueno que se controle de alguna forma esta plaga que está llegando a los vecinos de Doña Anita. El segundo punto tiene que ver con, primero para comenzar una pregunta, el SAR, alcalde, ¿quién es responsable del espacio del SAR? Servicio de Salud Iñambe Quillota. ¿Ellos son los que están a cargo? ¿Del terreno artificio? Sí. Sí. Ya, lo que pasa es que, bueno, me dirigí al sector hace aproximadamente 2 semanas y la verdad es que este terreno colinda con por lo menos unas 4 o 5 viviendas y me decían ellos que en un comienzo había un guardia. Lamentablemente eso después de un tiempo dejó de, probablemente cuando encontraron la osamenta esto dejó de ocurrir y en realidad están preocupados los vecinos porque se genera inseguridad en ese espacio. Hay pasto que está muy largo, donde obviamente ellos ven que puede haber un peligro de incendio que puede afectar a todas las casas del sector y también robos. Por lo tanto, lo que pido a través de este punto es ojalá oficiar al Servicio de Salud, para que puedan hacerse cargo de alguna forma con esto y puedan darle tranquilidad a los vecinos, porque sabemos que todos estos terrenos que están abandonados se prestan para cualquier cosa, sobre todo entendiendo que hay mucha gente que se toma los terrenos, así que con el afán de resguardar esto y darle tranquilidad a los vecinos sería bueno oficiar al Servicio de Salud. Lo siguiente, bueno, es una solicitud de apoyo. En realidad, nosotros hemos aprobado en este consejo una solicitud de la ordenanza de cierre de pasajes y calles. En la actualidad, la Villa Sopraval está haciendo las gestiones para hacerlo. Necesita el apoyo municipal, tengo entendido que Gloria lo iba a trabajar con ellos, así que ojalá que puedan asesorarlo, tratar de acompañarlo, entendiendo que querían ocupar los recursos del fondeo, ojalá para comprar todos los insumos para el portón, pero sabemos que la ordenanza es un poco lenta, pero yo igual supongo que después de la experiencia de la primera que ocurrió, ya debería ser un poquito más fluido, así que ojalá que el municipio pueda apoyar a esta comunidad y también puedan gestionar, ojalá en un corto plazo, una reunión con la empresa Sopraval, porque recordemos que la Villa Sopraval colinda con este recinto deportivo y muchas veces no hay una buena convivencia, porque se hacen muchos eventos ahí y finalmente las personas que llegan ahí ocupan las calles y si se va a instalar un portón, tiene que estar de alguna forma una mediación entre la comunidad que vive ahí y la empresa Sopraval. Concejal, solo para complementar, respecto a la Vía Sopraval, ellos ya ingresaron la solicitud formal del procedimiento de cierre de pasaje, que está recepcionada por Secretaría Municipal, y estamos en el proceso de la solicitud de los oficios de las unidades municipales internas que según reglamento corresponden. Pero en este caso, Ernesto, debería ser mucho más ágil que la primera vez que fue como la primera que se hizo en artificio, ¿no? Al lado de algas marinas, ¿debería ser más ágil el proceso? Es un proceso de similar naturaleza toda vez que involucra la revisión del expediente técnico por parte de la Dirección de Obra en atención a las características técnicas del portón, la verificación de los datos de quienes suscriben el instrumento, que son los vecinos, la existencia del porcentaje, efectivamente tal como dice el alcalde, y además un tema de informe vial por parte de tránsito en el caso nuestro, y además las solicitudes de oficio a carabineros y bomberos para efecto también de el acceso de los vehículos de emergencia al sector.
Entonces hay muchos trámites, concejal, que dependen de terceros, no es una intención del municipio. Ya. Sí, como Secretaría Municipal, una vez que se verifica toda la información, y trabajamos con asesoría jurídica en eso, que en este caso estamos trabajando radicado en mi persona, ambas cosas, estaríamos en condiciones de presentar al Consejo el cierre, como indica el reglamento, la ordenanza de cierre de pasaje. Le agradezco la información. Mis últimos 2 puntos. El fin de semana, bueno, es una realidad que tenemos en La Calera, lamentablemente, con respecto a que andan muchos delincuentes rompiendo los vidrios de los autos. En Quillota también se vio el fin de semana como que muy masivo. Pero lamentablemente el fin de semana en el gimnasio municipal, como ustedes saben, se presta este recinto para diferentes disciplinas deportivas. El domingo está la liga de básquetbol y el sábado estaba una copa de voleibol bien importante a nivel regional, y a una persona que venía de los Andes le rompieron el vidrio de un vehículo, un City Car. Y lo lamentable de esto es que esta familia venía con un bebé y todo, entonces imagínense cómo estuvo el retorno a los Andes con todos los vidrios quebrados, con lo que le robaron. Entonces es una situación que estamos enfrentando como comuna, pero yo quería hacer de alguna forma una solicitud que es viable porque se ha hecho en otras ocasiones, y tiene que ver con que cuando hay eventos de este tipo se podría gestionar con el Departamento de Deportes el uso del estacionamiento interior del estadio, porque finalmente quedamos todos mal como comuna, porque es un evento deportivo. Se ha hecho otras veces incluso que se le pide las patentes a los autos cuando vienen clubes. Entonces yo hago esta solicitud en nombre de algunos clubes, porque obviamente que vengan a La Calera y que se vayan con esa visión de que ni siquiera pueden estar tranquilos disputando un encuentro deportivo, le rompan los vidrios y nadie responde, de verdad que es lamentable. Yo sé que el Departamento de Deportes va a tener buena voluntad con respecto a eso, y como la empresa de los conserjes Tecnocer, tampoco creo que sea mucho pedir, porque finalmente es la empresa que está contratada para hacer ese servicio, así que ojalá que se pueda avanzar en eso, porque finalmente, como les digo, quedamos todos mal como comuna, o sea, se llevan una pésima impresión la gente que viene de Santiago, de los Andes, y que compiten todos los fines de semana en nuestro gimnasio municipal. Y por último, yo estuve como hace un mes aproximadamente en una capacitación de concejales, en un encuentro de concejales, donde conocí de alguna forma la oportunidad que han tenido algunos municipios a nivel regional con respecto a la FALP. Recordemos que esta fundación, Arturo López Pérez, es la fundación más importante a nivel nacional, incluso latinoamericano decían ahí, porque es la única que está certificada a nivel internacional en Latinoamérica con el tratamiento del cáncer. De hecho, tiene los mejores estándares, porque es casi como estar en Europa, estar en esa categoría, porque tienen que cumplir algunos estándares para estar como este tipo de certificación. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile. 30.000 personas mueren al año. Lamentablemente hay una falta de oncólogos a nivel nacional, incluso a nivel regional hay solamente 2 que están en el Van Buren, lo cual obviamente es tremendamente fuerte, sobre todo las familias que enfrentan tener un cáncer que cambia la vida no solamente de la persona, sino que de toda la familia. El tratamiento sabemos que es muy caro, muy costoso, y también es vital el diagnóstico y un tratamiento a tiempo. En ese contexto hay por lo menos 2 municipios que han hecho esto. Hay un convenio en la región porque el primero que se hace a nivel nacional. La FAL va a construir al año 2028 el primer centro que va a ser fuera de la región, en la ciudad de Viña del Mar, donde estaba la ciudad del Niño. Y como lo han hecho ellos, el Hospital del Niño, perdón, lo han hecho a través de subvenciones. Quizá obviamente uno trabaja el presupuesto de un año para otro, pero sería bueno, alcalde, que dentro de los próximos años se pueda ver, porque pedí información al Hospital de La Calera, que son quienes finalmente se hacen cargo muchas veces del seguimiento de los pacientes oncológicos. En La Calera tenemos 250 pacientes en la actualidad, pacientes con cáncer. Entonces, como decía anteriormente, Casablanca, por ejemplo, hizo una subvención de 40 millones, Zapallar, que el municipio tengo entendido que tiene también un convenio de cooperación, tiene 50 millones, y no significa que se vayan a ocupar todos los recursos, sino que se van sacando recursos de ese monto para que finalmente se puedan ir ocupando en pacientes oncológicos que tenemos en la comuna. ¿Y de qué forma se puede hacer eso? Con autoexámenes, con exámenes preventivos, con recursos en diagnósticos y también en radioterapia.
Entonces, dentro de todas las consultas que hicimos en ese momento, esto no afecta al GES por si acaso, sino que es un complemento, y esto es vital porque obviamente agiliza los tiempos. O sea, acá hablábamos en esa capacitación que los pacientes podían esperar en el sistema público 6 meses. Cuando pasan 6 meses un paciente con cáncer, el paciente incluso puede fallecer. Por lo tanto, yo propongo esta forma de convenio, alcalde, que se pueda tratar. De hecho, la misma FALP ofrece en algunos municipios que puedan ir a visitar las dependencias y puedan conocer este convenio que a nivel regional es el primero. Y hay solamente 2 municipios que ya lo están tomando. Así que dejo esto en la mesa y ojalá que se pueda avanzar, porque obviamente el cáncer es la primera causa de muerte en la comuna y a nivel nacional. Por lo tanto, sería importante darle una vuelta a eso, alcalde. Muchas gracias. Miguel. Gracias, alcalde. Algo bien cortito es la reposición del asiento del paradero que está al frente del Chilatiende. Recordaremos que chocó un vehículo ahí, pero no se ha repuesto el asiento. Solicitar que se pueda reponer porque principalmente lo ocupan adultos mayores ese paradero. Y hace bastante falta. Respecto a los proyectos y el presupuesto que aprobamos recién de diseño de pavimentación, quería saber si es que se está priorizando, alcalde, dentro de la administración el colector de agua lluvia, el diseño de la calle de la Villa Los Huertos, la que está paralela a Lautaro. Sí, estamos haciendo un proyecto más complejo por el tema del canal. Hay una sequía que es de los canalistas. Eso lo está viendo el equipo de la SECPLA. Ahí está Moreno, estuvo el Pancho Saavedra y la Manuela, han estado en eso. Estamos avanzando, lo hemos reunido incluso con las familias para contarle que no es fácil, sobre todo cuando hay intervención de canalistas. Ok, me parece súper bien. ¿La Plaza de Balmaceda cuándo se va a inaugurar, sabe? ¿El plazo? ¿Que está abierta casi? Ya dicen que en mayo. Dicen, como es del Servio, viene la Seremi, viene el 24 a hacer una visita, a conocer el arriendo a precio justo, las plazas del polígono barrial, y creo que también va a pasar a ver la Plaza de Balmaceda. Perfecto. ¿Ha tenido respuesta la Oficina de Vivienda, la DIDECO, sobre el proyecto de fusión La Acacia? ¿No ha habido nada nuevo? ¿Una novedad? Nada nuevo, ha sido un parto eso. Pero ahí vamos mañana, la cuenta pública, vienen parlamentarios, yo voy a pedir, como habitual, que nos acompañen en la solución. Gracias. Y la solución del Mecano también, Ovado, que no deja de ser, son 1.600 millones, que sale a habilitar o construir esta alternativa de bypass que simplifica los tiempos entre un punto a otro. Yo creo que es mucho dinero, pero es lo que nos dice el estudio y para no tener una multa futura. Eso al Gore, ¿cierto? Eso lo vamos a postular un FNDR, al Gore. Eso, alcalde, gracias. Gracias, Pato. La verdad es que no tengo detalles técnicos para los puntos varios. 3 cosas sociales. Ojalá que la gente pueda colaborar con las actividades que se hacen en beneficio de los gastos que ha provocado la tragedia de la familia del niño baleado, que espero tenga recuperación difícil, pero milagros existen. Y si se puede ayudar, hacemos un llamado o hago un llamado a la gente que quiera colaborar en las diversas actividades que se han programado. Yendo un poco a la historia de la Calera, el lado romántico, porque hay hechos que se suceden en la historia, con autoridades, con hechos importantes. Sin embargo, también tiene su historia especial y esta semana ha estado marcada por la emoción que provoca la partida de las personas. Una chiquita estudiante del colegio Teresa Brown de Aristía, que forma parte de la historia, digo, porque fueron palestinos, iraquíes que llegaron en su momento a la Calera como refugiados de aquel entonces, de guerra, por decirlo directamente, y encontraron en esta ciudad, la ciudad cariñosa de la quinta región, un cobijo. Muchos se quedaron, otros se fueron a otras ciudades. Sin embargo, una de las familias que quedó acá sufrió una tragedia el fin de semana último. Una de las hijas de 15 años perdió la vida en un accidente y lamentablemente eso mancha, opaca, entristece lo que es justamente un proceso tan bonito que ellos llevaban. Así que mi saludo cariñoso de solidaridad y de pesar a esa familia y a sus cercanos. Es triste pensar que así es, pero así es la vida, muy frágil.
Y lo otro del emblema que tuvimos nosotros, no sé cómo quiera tomarse, pero era una señora muy especial, la señora Elizabeth Ogaz, quien falleció también, conocida por que alguna vez ella ocupó un término que no tan solo ella, sino muchos y miles de chilenos podemos tenerlo de una u otra forma, pero fue emblemática y por el lado cariñoso fue una señora muy, ¿cómo decirlo?, muy representativa de un sector especial de la gente, muy querida, a eso voy. Eso gatilló mucho amor hacia ella, hay que verlo por ese lado. Sí. Lamentablemente dejó de existir esta semana también, ayer, anteayer, la señora Elisa Togaz, a quien también le mando un saludo a su familia, lógicamente, ante la partida de esta señora, que forma parte de una historia, como ya digo, paralela, es la historia romántica de la ciudad que tiene sus aristas también, así que un saludo para ellos, para ambas familias. Gracias. Eso, alcalde. Muchas gracias. Lamentamos el fallecimiento de ambas personas y en el caso de la señora Elizabeth se informa que hoy día es el funeral. Más allá podríamos tener contacto. Sí, creo que hoy día a las 3:30 de la tarde será el funeral. Sandra. Bueno, me sumo a las palabras del colega Patricio, con lamentando estas partidas. Quiero partir mis puntos varios retomando un tema que se tocó en la modificación presupuestaria que habla con respecto al semáforo de San Diego con Chañaral. Sucede que en el diario El Observador hubo una publicación donde se planteaba que ese semáforo iba. Entonces nosotros pagamos publicidad en el diario El Observador y quisiera que se hicieran las averiguaciones cuál es la fuente de ellos para decir que va el semáforo si el alcalde hoy día nos está diciendo en consejo que no se ha hecho el estudio todavía de tránsito, que por eso no se puede financiar aún el desarrollo de ese semáforo, porque es importante que nosotros financiemos medios de comunicación que hablen con la verdad. Creo que eso es importante. Me gustaría que se hiciera esas averiguaciones porque ellos publican una información, ¿qué información manejan ellos? Que manejan más información que nosotros, se supone, siendo que aquí efectivamente hay que hacer un estudio. Todos sabemos la necesidad del semáforo, pero quisiéramos saber esa situación porque llaman a confusión a la comunidad. Ese es mi primer punto vario. Mi segundo punto vario habla también con respecto a la semana pasada. Nosotros tuvimos una reunión el lunes donde estuvo Dideco, no me acuerdo si fue el lunes o el martes ya, donde vimos lo que tiene que ver con la nueva licitación que se va a desarrollar con respecto a los guardias, áreas verdes y aseo municipal, donde se nos explicó que el camino da cuenta de que efectivamente nosotros tenemos que pasar por un consejo extraordinario, porque ese contrato vence ahora a fin de mes y debiéramos tener ese proceso listo. En mayo parece que vence. ¿Cuándo vence? A fines de abril nos dijeron. Mayo. Ya, pero a fines de mayo o a fines de abril. Eso es importante. Bueno, la cosa es que, ¿por qué me quiero referir al punto? Solamente para que quede en acta y para que el administrador y los responsables de dicho nueva firma de contrato verifiquen que efectivamente a los funcionarios que hoy día van a terminar el contrato se les pague el finiquito. Que no tengamos problemas de que no se les va a pagar el finiquito, que se les va a anexar contrato, porque legalmente eso no corresponde. Corresponde que terminó el contrato, se finiquita a los funcionarios y yo entiendo que uno de los requerimientos para seguir en el servicio es que se contrate al mismo personal. Entonces que estos trabajadores debieran ser finiquitados y recontratados. Quiero que quede en acta el hecho para que no hayan dudas el día después al respecto. Concejal, solo para responder, eso se analizó en su momento por la comisión evaluadora y estaba considerado, de hecho fui parte de la comisión, por eso ese elemento sí estaba considerado en el proceso licitatorio. Qué bueno, porque a los trabajadores se les está entregando otra información, entonces es importante que se ratifique aquí.
Se agradece la información. Sí, sin perjuicio se verificará con quien asuma la inspección técnica del servicio. Ya. Mi tercer punto, Mario, habla con respecto, nuevamente voy a solicitar que por favor se remarquen los pasos de peatones en el área de la avenida O'Higgins, calle Maratón, que son sectores de la comuna con mucha gente viviendo en el sector y donde los pasos peatonales no están bien demarcados. Voy a insistir en el tema. Esos temas hemos visto tantas veces ya, todos los lunes yo también, demarcar, es un tema que no sé cómo enfrentar. ¿Se ofició de nuevo? Sí. Ofició ya la... Sí, lo que pasa es que nosotros hoy día, y es importante que la comunidad sepa, nosotros compramos una máquina para pintar las calles, que se supone que va a ser más efectivo, más eficiente, entonces quisiéramos, nos faltan como más informes, qué es lo que está haciendo Tránsito. Yo le pedí la programación. Eso es lo que porque nos falta. le hemos pedido, o sea, reiteré la programación de demarcado de calle porque siento que se está picoteando sin tener una carta de navegación. Exacto. Y de esa manera tener la certeza que se hizo el cometido y estamos resguardando la seguridad vial. Además de que si nosotros tenemos una buena programación o una programación de trabajo, que es una de las deficiencias que se tiene en muchos departamentos que habla de la programación, podemos evitar tener tanto costo en horas extras. Creo que eso es importante. Sí. Concejala, solo para efectos de solicitud, lo voy a dejar como programación de pintado de pavimentación o de pasos peatonales. Y quiero seguir con mis puntos varios, donde quiero hacer nuevamente una solicitud, porque si bien lamentablemente como buenos chilenos hablamos mucho de los temas cuando ocurren en el momento, pero después nos olvidamos, quiero solicitar la limpieza en el sector del Liceo Pedro de Valdivia, del Liceo Oscar Corona Barahona, pero quiero solicitar la limpieza del sector que están las viviendas que colindan con la cancha, el Mina, donde hay una canaleta y hay 3 viviendas que hay sillones afuera, mucha basura, que de verdad la calidad de la vida de esa gente no debe ser muy agradable con todo ese mugrerío que hay ahí. Entonces quiero solicitar en específico la limpieza de ese sector porque si a nosotros de verdad los hechos ocurridos en el sector nos afectaron, creo que debemos demostrarlo con el día a día e ir dignificando de una manera, aunque sea la limpieza, ese sector. Quiero solicitar esa limpieza. Esos son mis puntos varios. Gracias, Rodolfo. Sí, gracias, señor alcalde. La verdad es que para informar a los vecinos, el día viernes yo estuve en una reunión con el Ceremi de Transporte, don Benigno Retamales y la señorita Carolina Enrique. Nos atendieron muy bien. Lamentablemente no nos trajimos muy buenas noticias, porque el Ceremi me explicaba que ellos no tienen injerencia ni autoridad para determinar los recorridos de la locomoción colectiva. Pero en su muy buena voluntad se comprometió a conversar con los representantes de Carolina del Valle, el IMECI y Comercial Guerra, que son las empresas de buses. Paralelo a esto, también quiero informar de que ya me comuniqué con la señora Jenny, que es representante de Carolina del Valle. Le expliqué los puntos a tratar, porque le solicité una reunión y estoy tratando de gestionar que también se haga presente los representantes del IMECI y Comercial Guerra. Como concejal no tenemos tampoco ni autoridad para obligar a esa reunión, pero estamos apelando a su buena voluntad. Si ocurre y me permiten tener esta reunión con los representantes de estas empresas, obviamente lo voy a informar. Y lo segundo, siempre, varias veces hemos tratado el tema de la COPEC que está en San Diego con Carrera. Y hoy día, yo transito harto por ahí, y hoy día he visto hasta 3, 4 vehículos estacionados en Carrera. Entonces me di cuenta que hay una solera que está hasta la mitad. Si esa solera se alarga,
solucionamos el problema definitivo, porque no pueden pasar por arriba de la solera. Pasan por arriba de los obstáculos que son más chiquitos, pero si alargamos la solera, no se van a... Vamos a solucionar el problema definitivamente. Ese ha sido un temazo. ¿Cuántas veces yo he reclamado oficiado? La última reunión que tuvo Arturo no me contó cómo le fue con Servio, porque Servio es el que autoriza las modificaciones. Entonces voy a pedir el reporte, porque esto es un tema que viene de años, no es de ahora. Y ya de hecho tienen todo un peligroso. plan de intervención para reportar, pero no Servio el que autoriza y no han dado todavía el Si paso. se logra la solera, solucionamos el problema. Concejal, con respeto, ahí las modificaciones no es una solera. Las modificaciones son los ingresos y los egresos de la estación de servicio. Una que da San Diego y otra que da Agustín Tapia. Exacto. Sí, de hecho abrieron últimamente a Agustín Tapia como para poder descongestionar el impacto vial que produce. Mire, yo voy a proponer que en el Consejo de Mayo Arturo nos pueda exponer todas las gestiones que se han realizado, para hasta yo tener claridad, porque sabes que es un tema que ya yo me aburro, porque incluso por acuerdo del Consejo anterior dijimos que no le íbamos a dar patentes, ¿se acuerdan? Porque ya era mucho la situación que afecta a la seguridad de las personas que van hacia el hospital y los que vienen del hospital hacia el centro. Pero yo me comprometo a dejarlo en esto para que Arturo exponga las gestiones y la posible solución al tema de COPEC. Lo otro, para ir terminando, quiero agradecer al director del Colegio Josefina Huisi, don Mauricio Gelde. Ayer me atendió muy bien, anduvimos recorriendo el colegio. Pero, señor alcalde, quiero hacer una consulta con respecto, cuando se hace una obra, específicamente en un colegio, de eso estoy hablando porque pueden ser muchas horas más. Cuando una empresa termina una obra, ¿alguien la recepciona hasta ahora? Sí. Bueno, les quiero comentar que estuve también en el colegio Rosa del Huerto. Primero que nada, se hizo una puerta nueva con un marco antiguo, sobre un marco antiguo. La puerta, si uno la cierra abierta, la cierra de las chapas, le sacan los pistones de seguridad y uno puede cerrarla y abrirla con los pistones abiertos. O sea, quedó 3 centímetros, 5 centímetros abierta. Ahí si alguien recepcionó, me gustaría que nos diera una explicación por qué recepcionó esa obra que está mala, completamente mala. Segundo, hay otro punto crítico en ese colegio, donde se recepciona la mercadería, que vienen abarrotes, pero también vienen alimentos perecibles. Es una bodeguita de unos 12 metros cuadrados, huele horrible, a hongos, hay hongos ahí por todos lados, porque no tiene ventilación, no tiene tampoco hay una cámara de refrigeración, y tiene una sola ventana que está en este momento eliminada. Entonces, sería bueno que se diera este problema, porque son alimentos perecibles que se contaminan con hongo, y los profesores y los niños van a comer. ¿Hicieron un mejoramiento de las cocinas ahí? Porque hicieron un mejoramiento en la cocina, pero también hay un error, alcalde, porque de la mitad hacia la sala de comedor quedó en pendiente hacia la sala de comedor. O sea, cuando lavan, toda el agua pasa a la sala de comedor, porque ni siquiera está sellado el lugar ese de donde divide el comedor con la cocina, no está sellado, y el agua se está pasando hacia allá. Lo otro es que los chicos de pre-kinder tienen una estructura de fierro como techo, pero no tiene techo. O sea, va a llover, los chicos se van a mojar o no van a poder salir simplemente al patio. O sea, hay varios puntos críticos en ese colegio que sería bueno darle una mirada para poder resolverlo. Lo único que pude ver ayer en el colegio Josefina Huisi es que en el comedor que tienen los profesores todavía hay un piso de madera y todavía tenemos techos de asfalto. Yo sé que hay 2 colegios que se le han cambiado el techo de asfalto y siempre lo he valorado y agradecido porque se están haciendo varias gestiones para poder solucionar estos problemas, estos colegios que estuvieron botados como por 40 años. Pero sí, esos pisos de madera hoy día son guaridas de ratones. De hecho, en Rosa del Huerto hay por el tema que se hizo de cambiarle el techo, se aparecieron todos los ratones y bueno, hay una empresa que lo está tratando y ya se está trabajando en ese tema. Y el otro punto que vi ahí que pude observar en el colegio Rosa del Huerto es la entrada del hall,
del colegio, tiene mitad zinc y mitad asfalto. Es poquito, Ya. o sea, se pudiera sacar pero me pareció, lo más grave me pareció la bodega de alimentos, porque eso es peligroso para la salud de los profesores y de los niños que comen ahí, y sería bueno que quien recepcionó esa hora nos dé una explicación por qué recepcionó una hora mala. Ok. Eso sería, alcalde. Gracias, Rodolfo. John. Sí, se ha hablado de la señora Elizabeth Ogás, que en paz descanse. Fui compañero de trabajo de ella en Unión La Calera, donde ella era recaudadora de parquímetros. Era campeona de la recaudación de parquímetros. Trabajadora, temprano, todos los días. Y la vida le dio una fama, la vida le dio un reconocimiento nacional. Hoy, a través del Consejo y de este humilde servidor, le hago un reconocimiento y un saludo a la memoria, al cariño por la Elizabeth, que ya no está con nosotros. También en Pueblo Nuevo dejó de existir don Juan Ríos. Don Juan Ríos era el padre del chileno, de Juan Antonio Ríos de la pandilla tropical, y hermano del seleccionado chileno del año 59 de Pueblo Nuevo también, José Benito Ríos, que le convierte un gol a Argentina y da el primer triunfo de Chile sobre Argentina. Esta gente de Pueblo Nuevo lamenta la partida de don Juan Ríos, que era un hombre ejemplar, un deportista cabal, y también ya no está con nosotros. Respecto a mis puntos varios, hay un paso que es un canal en el centro de la ciudad. Es un canal en el paso férreo de Carrera con Balmaceda. En un lado, lo dije hace 3 meses o 2 meses, está pavimentado, está ordenado, y al otro lado hay un foso que la gente se cae, que las sillas de ruedas patinan, qué sé yo. Yo quisiera pedirle a la gente de la municipalidad que notifique a la gente de la línea férrea para la realización de un orden de ese paso peatonal. Gracias. Varias personas se han acercado a mí en mi recorrido céntrico y acusan robos, que hay robo en este negocio, robo en este otro negocio, que gente entra a robar o que roba en el fronting. Con respeto, alcalde, yo dije hace algún día que las camionetas con un chofer no existen de seguridad. Y el problema no está, o sea, hay problema en la calle, pero en la vereda donde está el problema, donde está el tránsito de la gente. Ahí aparecen patos malos, cacos malos y le roban a la gente. Lo otro, esto es a nivel nacional, lo que les voy a decir ahora. La gente que trabaja en el aseo en el centro de la ciudad, los amigos barrenderos, me pidieron que preguntara cuándo pagan el bono de trabajo de aseo. Llegó la... Sí, todavía no llega la transferencia, como en mayo. Debería llegar a fin de mes para que se transmite. No, los fondos llegaron, dijeron. No. Se informó la resolución de lo que va a llegar, pero no ha llegado el fondo. Llegó el oficio, el primer oficio que indica cuánto es lo que se va a distribuir por cada comuna, pero no ha ingresado a tesorería municipal. Y cuando ingrese tenemos que pasar la modificación y vamos a comprometer, Francisco, apenas se hace la modificación, se le paga. Gracias. ¿Eso sería su punto? Eso es todo. Gracias, estimados concejales. Damos término al Consejo Ordinario número
12. Agradecemos la asistencia de cada uno.